Todos los años hacemos un ciclo de conferencias que, bueno, se hace presencialmente en la uni, pero dada la situación, este año comenzamos a hacerlo virtualmente y, bueno, en la otra oportunidad, Jennifer Ibarra, una veterinaria de Mendoza, habló sobre murciélagos. Estas charlas las grabamos y las subimos a nuestro canal de YouTube, que es Grupo Fauna UNRC. Y bueno, y todas nuestras redes sociales están con ese nombre, para que nos busquen en Instagram y en Facebook también. Bueno, en esta oportunidad, el veterinario Paul Conrad nos va a hablar sobre la importancia del vínculo entre la vida silvestre y la salud humana. Así que bueno, Paul, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias, Camila, por presentarme. Gracias a los chicos del grupo de Fauna. Bueno, hoy voy a hablar justamente de este tema, que es mi tesis de grado, que es el vínculo que existe y la importancia del vínculo entre la vida silvestre, los ecosistemas y la salud pública en el marco de una salud o One Health, como lo conocen en inglés. Bien, entonces se ve bien ahí, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Paso a la siguiente diapositiva. Entonces, esto es el plan de presentación que más o menos de qué voy a hablar, de una salud, de las enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes, el vínculo con los animales silvestres, cuáles son los patrones de infección, cómo se generan las infecciones entre animal y humano, los reservorios, los principales, el ecosistema y sus principales relaciones, la importancia que tiene la biodiversidad y las consecuencias que puede pasar si se altera la biodiversidad, y los beneficios que tiene la fauna para la salud. Estos son los objetivos que yo me puse para la tesis, que acá no amerita, y podemos comenzar. Entonces, ¿qué se entiende por una salud? ¿Qué es este concepto nuevo que surgió de una salud o One Health? ¿Sí? Es un concepto nuevo que hoy está tomando mucho auge a nivel mundial y más ahora con todo esto de la pandemia. One Health o una sola salud. Se dice que es la interconexión que existe entre la salud humana, la salud de los animales y de los ecosistemas. ¿Sí? Que están vinculados, están interconectados las tres saludes, tanto la salud animal, la salud humana y la salud del ecosistema, ¿sí? Formando una tríada, ¿verdad? Como que fuera un triángulo, estuviesen en cada arista una de las saludes. Y si se rompe o se pierde la salud de uno de esos tres componentes, se rompe dicho equilibrio que están formando una sola salud, que es la salud del planeta. ¿Bien? Es un concepto que está tomando mucho auge hoy en día, que la OMS, la OIE y la FAO están considerando para explicar lo que es la salud. Se deja el concepto viejo de salud que se utilizaba antes para explicar la salud humana por un lado, la salud animal por otro lado, y se empieza a explicar que existe una sola salud y estamos todos interconectados. Además, es multisectorial porque trasciende los diferentes sectores, ya que estamos todos conectados, y transdisciplinarias. Muchos diferentes profesionales comienzan a trabajar en conjunto, médicos, veterinarios, biólogos, para entender cómo funciona la salud del planeta, la única salud que existe. Y además, otro factor, otro punto importante que One Health está empezando a trabajar mucho hoy en día es la resistencia que se genera con los antimicrobianos o antibióticos, porque muchas veces utilizamos de forma indiscriminada muchos antibióticos sin tomar en cuenta que los patógenos a la hora de infectar no diferencia si sos humano o animal, y usamos los mismos antibióticos tanto para animales y humanos de forma indiscriminada y se genera resistencia. Avanzamos un poco más, para ver qué relación hay entonces entre animales y humanos. Para que vean un poco de estadística, esto es sacado de la página de la OIE, 60% de las enfermedades que existen en la humanidad hoy en día son zoonóticas, o sea, tienen origen en los animales. 75% de las enfermedades infecciosas que existen en la humanidad, o sea, todas las enfermedades que son de origen infeccioso, tuvieron origen en los animales. 3 de cada 5 enfermedades, aparecen 5 enfermedades todos los años, 3 de esas enfermedades son de origen animal. 80% de los patógenos que son utilizados con fines terroristas, como saben, muchos patógenos que se utilizan para fines terroristas, como por ejemplo el Bacillus anthracis, que se utilizaba el anthrax en la guerra mundial, se mandaban cartas, bueno, hay muchos patógenos que se utilizan con fines terroristas, 80% de esos son de origen animal. Y 20% de alimentos que se pierden debido a enfermedades animales. Esto para que veas de forma más gráfica, estadísticamente, la relación que hay entre los animales y el hombre. ¿No? Estamos muy vinculados. Aparece otro concepto importante,
¿sí? Que es medicina de la conservación. Medicina de la conservación en sí se basa en las mismas premisas, que el humano y el hombre, el humano y los animales y los ecosistemas están interrelacionados, están vinculados, ¿sí? Pero más allá de eso, ellos se enfocan más en la parte de biodiversidad. En sí, van a ver que Medicina de la Conservación y One Health dicen lo mismo, solamente que acá se enfocan mucho más en el tema de conservación de las especies silvestres, cuando hablan de medicina de la conservación. Y acá les dejo esta frase de la OIE que dice, la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculados a los ecosistemas en los cuales coexisten. Después aparece One Welfare o un solo bienestar. Para ir un poco más profundo, empezamos a evolucionar el concepto de una sola salud y empezamos a hablar de un solo bienestar. No se puede hablar de salud animal sin antes hablar de bienestar animal, ¿verdad? Entonces, este concepto no es un concepto diferente, sino que es un concepto que complementa a One Health o una sola salud. Se complementan ambos. Y vamos a ir cada vez más de lo macro a lo micro para entender cada vez más. Y vamos a pasar a lo macro de vuelta. Entonces, ya entendimos que hay una relación entre los animales, el hombre y los ecosistemas, según este nuevo concepto que ha roto muchas barreras en cuanto a la salud de One Health. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poco de las enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes y el vínculo que tienen con los animales silvestres. ¿Por qué están tan vinculadas? Primero que nada, hay que entender estos conceptos, muchos los conocerán ya que estudian medicina o biología, pero para los que no saben, una enfermedad zoonótica son todas las enfermedades que son transmitidas de animales al hombre, como por ejemplo la rabia, ¿sí? La leptospira o muchas otras enfermedades. Son enfermedades que son de origen animal y se pueden contagiar al hombre. Dentro de estas tenemos enfermedades emergentes y reemergentes. Emergentes que emergen por primera vez, ¿sí? Como por ejemplo el COVID-19. Una enfermedad emergente, emergió por primera vez. Y reemergente, una enfermedad que antes existía, desapareció y volvió a emerger. Por eso, reemergente. Vamos a entender un poco factores antropogénicos involucrados a la aparición de estas enfermedades emergentes o reemergentes. ¿Qué factor? Factor antropogénico quiere decir que es factores humanos. ¿Cómo estamos nosotros relacionados con la aparición de las enfermedades? ¿Qué hemos hecho nosotros, por ser más precisos, a la naturaleza o a los ecosistemas o al planeta para que estas enfermedades aparezcan? Uno de ellos es una consecuencia de nuestra contaminación, de nuestras costumbres, que es el cambio climático. Altera, ¿sí?, el comportamiento de muchos animales. ¿Por qué? Porque, a ver, saben que el cambio climático trae consigo muchos cambios meteorológicos, ¿verdad? Inundaciones, sequías, tormentas. Y eso altera la vida de los animales y eso, en definitiva, termina llevando a la aparición de enfermedades. Alteración de hábitats naturales. Otro, alteramos los hábitats naturales, como por ejemplo los incendios, que ahora están habiendo muchos incendios en Córdoba, en los humedales en Argentina, también en los humedales de Brasil, hubieron el año pasado en la Amazonía, también hubieron en Australia. Todos esos incendios, ¿sí?, están también relacionados al cambio climático y además están relacionados a factores humanos. Muchos son causados de forma voluntaria por el hombre. Muchos dicen que no, pero son causados muchos de forma voluntaria. Y la tala de bosques también. Y eso altera los ecosistemas y obliga a la fauna a tener que desplazarse en busca de nuevos recursos y nuevos nichos ecológicos, tomando contacto con el hombre o con los animales domésticos, y así llevando a la aparición de enfermedades emergentes o reemergentes. Otro es el crecimiento demográfico. La población humana está creciendo cada vez más, y ocupando cada vez más espacio. Está cada vez más en busca de nuevos lugares para poder construir sus viviendas o carreteras, ¿sí?, o urbanizar. Y eso lleva también al contacto con la vida silvestre y predispone a la aparición de enfermedades. Otro, que está muy relacionado con los anteriores, es el contacto entre el hombre, la ganadería y la vida silvestre. Muchas veces no es el hombre que toma contacto con la vida silvestre, sino que son los animales domésticos, el ganado, ¿sí?, o los animales domésticos de compañía, y son los que después traen esas enfermedades al hombre. ¿Sí? Como por ejemplo, un perro toma contacto con un murciélago que tiene rabia y después se lo lleva al hombre. ¿Y por qué toma contacto con el murciélago? Porque alteramos el ecosistema del murciélago en algún momento que en sí hicimos que hiciera toda esa cadena de consecuencias. Y el último, que fue con el que tuve más contacto, fue con el tráfico o el mascotismo de animales exóticos, el tráfico ilegal. Sabemos que el tráfico ilegal es el tercer negocio ilegal más grande del mundo, después de la venta de drogas y la venta de armas, ¿sí? Y el tráfico ilegal de especies, en Argentina ustedes sabrán que hay muchas especies que provienen de la selva misionera, que son traficadas de forma ilegal, son capturadas de forma ilegal, también vienen de Brasil, sobre todo los países que tienen selva, es donde más tráfico se da, es un mercado que ha crecido mucho
y es la forma en la que ingresan los patógenos a un nuevo territorio, porque desplazamos patógenos de un lugar a otro. Además que esos animales vienen en condiciones muy pobres y muy deplorables de sanidad, de bienestar, y cuando un animal está estresado y no hay bienestar animal, ¿qué pasa? Es mucho más, predispone mucho más a que pueda transmitir una enfermedad, el animal estresado, ¿sí? Porque su sistema inmunológico se deprime y es más propenso a contagiar una enfermedad. Entonces, el mascotismo y el tráfico ilegal de especies es uno de los factores por el cual se transmiten las enfermedades. ¿Qué se cree? Son las últimas teorías que el COVID-19 se dio justamente en los mercados, ¿sí? En China, que son mercados donde hay... Sabemos que China es uno de los países principales que compra animales traficados de forma ilegal y son vendidos en los mercados y son amontonados, mezclados de diferentes especies y eso predispone a otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ir cada vez más a lo micro. Vimos los factores humanos y cómo se da de que la enfermedad salta al hombre. ¿Por qué salta al hombre? Los patógenos y las mutaciones. Sabemos que los patógenos pueden mutar, pueden recombinarse, hacer transferencia horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que los patógenos pueden alterar su material genético, ¿sí? Sobre todo los virus, son los que más ojo le ha puesto la OMS hoy en día, porque son los que mayor, o sea, todo el genético. ¿Para qué? Para adaptarse a un nuevo hospedador, ¿sí? Colonizar un nuevo hospedador. Por lo general, los patógenos tienen la tendencia a estar especializados para ciertas especies. Por ejemplo, las enfermedades del perro son específicas del perro. El patógeno tiene receptores que se adaptan al perro, reconocen las células del perro y infectan a perros. Si yo tomo contacto con un perro que tiene, por ejemplo, parvovirosis o distemper canino, a mí no me... Los patógenos pueden hacer una excepción a la regla, sobre todo los virus, y pueden hacer lo que se llama un salto interespecie. Un salto de la barrera, haciendo que mutando su material genético. Pueden mutar, alterar y adaptarse a una nueva especie que no era la especie específica que estaba acostumbrado a infectar. Y fue lo que también se cree que sucedió con el COVID-19, ¿verdad? Es una enfermedad que provenía supuestamente de los pangolines que fueron traficados de forma ilegal en China, en los mercados, ¿sí? Fueron mezclados con otros animales y se cree que saltó del pangolín al murciélago, del murciélago al hombre. ¿Por qué? Porque hizo una mutación de su material genético, hizo un salto de barreras, de especies. Otro concepto importante que hay que tomar en cuenta es el concepto de biotopo. ¿Qué es un biotopo? Biotopo es una comunidad de animales, de plantas, que coexisten en una especie, en un lugar geográfico, un paisaje determinado, con un clima determinado, ¿verdad? Y si nos mantenemos así, a este biotopo, los patógenos que están en esa comunidad se van a mantener ahí y no van a salir. Pero si yo altero el biotopo, o si yo ingreso el biotopo y altero todo este equilibrio perfecto, ahí es cuando saltan los patógenos y aparecen las pandemias o enfermedades emergentes y reemergentes. Vamos a ver algunos ejemplos. Me gusta mucho dar ejemplos porque los ejemplos te permiten ver de forma más gráfica todo lo que está pasando. Entonces, para ver un ejemplo de un salto interespecie. Estos monos que ven acá son tres primates, ¿verdad? A mano derecha el chimpancé, en el medio y en la izquierda el mono mangaví y el mono azul africano. Son tres animales, son tres primates, ¿sí? De origen africano. Y se sabe, ¿por qué los puse estos tres? Porque estos eran los originarios del virus de la inmunodeficiencia simia, conocido como VIS. ¿Sí? Que dio origen a el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH hoy en día, una enfermedad que ha tomado mucha importancia en materia de salud pública. ¿Y qué pasó acá? Saltó un biotopo, justamente. El hombre tomó contacto con los primates, cazando primates, manipulando la carne de los primates, sin usar guantes, tomando contacto con la sangre de los primates, y el virus del VIS mutó y saltó al hombre. Y hoy en día es una enfermedad que se contagia de hombre, o sea, entre seres humanos, ¿sí? Y además también hubieron factores sociales en el continente africano que predisponían a que la enfermedad se pudiera transmitir más entre personas. Pero el origen fue por alterar el ecosistema de estos primates y tomar contacto con la sangre de los primates. Otra enfermedad, tuberculosis, muchos veterinarios la conocerán, que es, acá viene una bacteria en este caso, causada por el Mycobacterium bovis, ¿sí? Y sabemos que sobre todo el ganado lechero es portador del Mycobacterium bovis o de la tuberculosis. Muchas veces se contagia al hombre. Pero los animales silvestres, como los cérvidos, los tejones, los jabalíes verrugosos, muchos cerdos, muchos ungulados, son también portadores del Mycobacterium bovis, ¿verdad? Y estos toman contacto con el ganado muchas veces.
Entonces, por alterar, podríamos decir, los ecosistemas, por la ganadería, ¿sí? El crecimiento de la frontera agrícola ganadera, que está tomando contacto con los animales silvestres, de alguna forma estamos pagando las consecuencias, porque cada vez el ganado está más propenso a ser portador del Mycobacterium bovis y después contagiárselo al hombre. Hay muchas teorías, no se sabe bien si el origen fue en el ganado o en los animales silvestres, pero sí sabemos que si siguen tomando contacto por invadir los biotopos, cada vez va a tener mayor predisposición a contagiar la enfermedad al hombre. Otro caso. En este caso, el hombre no se vio afectado, pero sí muchas veces esta interconexión puede alterar la integridad de una especie, como estos que ven a mano izquierda. Muchos conocerán, los que les gustan los documentales de National Geographic como a mí, son los perros salvajes africanos. Los perros salvajes africanos son, obviamente, un cánido que habitan en la sabana africana, en este caso en el Parque Serengeti, Nacional Serengeti en África, y son de los principales cazadores, están en la cadena trófica en lo más alto. Sus cacerías son 90% efectivas, más que león y más que leopardo. Entonces imagínense el rol y la importancia que tienen en controlar muchas poblaciones de ungulados. Estos sobre todo cazan antílopes de mediano porte, como impala, o otros herbívoros como los ñu. Y si esto desaparece en el ecosistema, todas esas poblaciones se van a descontrolar de alguna forma. Y fueron llevados a la casi extinción en el 1990. ¿Por qué? Por el ingreso de forma irresponsable por parte del hombre de los caninos domésticos, que son los perros domésticos, ¿verdad? Los perros domésticos eran portadores de rabia y de parvovirosis y de distemper canino, y contagiaron a los perros salvajes en los parques nacionales, los cuales no eran resistentes a esa enfermedad, y fue casi llevada a la extinción la especie. Entonces la tenencia responsable de los perros, generar una correcta profilaxis, es muy importante vacunar. Después, gracias a muchos trabajos que hicieron, que son trabajos muy minuciosos, vacunaron a los perros, castraron a los perros y reintrodujeron a los perros salvajes al Parque Nacional y se pudo restablecer de alguna forma, no totalmente, la población de perros salvajes africanos. ¿Cómo se transmiten las enfermedades de animales silvestres al hombre? Entonces acá vamos a ver un poco los patrones. ¿Cómo es que se transmite esa enfermedad? Ok, entendimos que es de hombre a animal, pero ¿cómo se puede dar? Se puede dar de dos formas. Una es transmisión de patógeno humano. ¿Sí? Esto es un evento raro. Se tiene que dar, por ejemplo, un solo caso en el que el hombre toma contacto con un animal, se infecta el hombre y después la enfermedad se mantiene entre hombre y hombre. Como por ejemplo sucedió con el VIH, se sucedió primero con un primate, tomó contacto con un hombre que tenía VIH, el virus mutó, se transformó en VIH y después la enfermedad se mantuvo entre hombres. Y ahí ya deja de tomar importancia el animal. Esa es una de las formas de transmisión. Y la otra forma de transmisión es siempre se precisa de un animal. Siempre se va a dar de un animal a hombre. Siempre precisa del animal para contagiarse al hombre, como por ejemplo la rabia. Siempre precisa de un animal te muerda para poder ser portador de la enfermedad, ¿verdad? Y puede ser de forma directa, el animal te muerde, ¿sí? O secreciones de los animales, o de forma indirecta a través de vectores, por ejemplo, mosquitos, como la leishmania. Animales principales a la hora de entender las enfermedades y cómo se transmiten. Dentro de ellos tenemos primero los vectores. ¿Qué son los vectores? Estos que ven acá en la foto. Dentro de ellos, para saber un poco lo que es un vector, son animales, organismos vivos que pueden transmitir una enfermedad infecciosa entre personas. Inoculan, ¿verdad? Un microorganismo patógeno en otro animal portador, sano. Esto no, obviamente no presenta síntomas de la enfermedad. Los mosquitos, por ejemplo, no presentan síntomas de la enfermedad. Solamente lo que hacen es inocular la enfermedad de un animal a otro. 17% de las enfermedades infecciosas que existen hoy en día son todas transmitidas por vectores. De todas las que conocen la humanidad, casi 20% son causadas por vectores. Por año hay 700.000 casos de enfermedades transmitidas por estos, y los principales son mosquitos, garrapatas, flebótomos, pulgas, moscas, piojos, ácaros, chinches, ácaros, por ejemplo, como la sarna, garrapatas. Enfermedades principales, bueno, mosquitos, fiebre amarilla, dengue, malaria, chikungunya, encefalitis del Nilo, flebótomos, la leishmania, que fue una enfermedad que tomó mucha importancia últimamente, la voy a nombrar más adelante, y en Argentina sobre todo hubo un caso. Después las garrapatas, la enfermedad de Lyme, las pulgas, la peste negra, que terminó con casi un tercio de la población europea en la Guerra Mundial, los piojos en el tifus y el mal de Chagas, que ustedes conocerán en el norte de Argentina y en muchos casos de viruela vinchuca. Factores antropogénicos, o sea, una vez más, factores humanos relacionados
a la reproducción de los vectores. ¿A por qué aparecen los vectores? Muchas veces está relacionado a nosotros, ¿sí? Son animales que forman parte de los ecosistemas, pero el hombre altera de alguna forma el ecosistema y predispone a que estos se reproduzcan aún más. Sabemos que los lugares más pobres de las regiones tropicales, ¿sí? Son más propensos a inundarse, sobre todo por falta de infraestructura, son más fácilmente inundables, ¿sí? Y esto predispone a que eso se pueda reproducir mucho más. Unas zonas inundadas pueden predisponer a que los mosquitos puedan poner sus huevos y sus larvas, y así habrá más mosquitos. Y las zonas más pobres, por lo general, son más fácilmente inundables. El cambio climático es otro. Sabemos que el cambio climático trae alteraciones meteorológicas, ¿verdad? Como lluvias. Y más calor son las condiciones ideales para que un mosquito se reproduzca. Después, animales silvestres. Muchas veces se produce un animal silvestre para que esta enfermedad, ¿sí? Son portadores eh, o puede permitir que la enfermedad se inocule en ellos, ¿verdad? Como por ejemplo la fiebre amarilla. ¿Sí? Los monos aulladores son muy importantes a la hora de tomar en cuenta esa enfermedad. Después, la invasión de derechos ecológicos por parte del hombre. Muchas veces el hombre, como pasa en este caso, estas fotos son sacadas de las favelas de Brasil, donde aparecen los principales casos de fiebre amarilla. ¿Sí? Primeramente, cuando se ve un caso de fiebre amarilla, se ve por lo general en las favelas. ¿Por qué? Porque son justamente los suburbios y son las periferias de la ciudad y los que toman contacto con la selva, con la mata, como llaman ellos. Donde están todos los vectores y son zonas mucho más inundables. Obviamente tiene una infraestructura muy pobre, entonces ahí son las condiciones ideales para que haya mosquitos. Además, hay primates por ahí, seguramente en esos árboles, que también forman parte del ciclo de la fiebre amarilla. Enfermedades vectoriales principales. Una de ellas, la leishmania, como la hablaba hoy, la voy a nombrar ahora, que es transmitida por un flebótomo, que es pariente del mosquito, pero es más chiquito y vive en las zonas selváticas. ¿Sí? Los bosques, selvas muy boscosas y regiones más húmedas, calurosas. ¿Pero por qué lo nombro acá? Porque justamente la aparición de la leishmania, ¿sí? Estuvo acompañada de la mano del crecimiento de la soja en Argentina, sobre todo en Córdoba y en el norte argentino. Hubo un boom de la soja en las últimas décadas, ¿sí? Y de la mano del boom de la soja apareció la leishmania, justamente. ¿Por qué? Porque justamente estos vivían en las zonas boscosas. Para plantar soja se tiene que deforestar mucho, entonces esos flebótomos buscan nuevos recursos para poder habitar y toman contacto con el hombre que está trabajando ahí justamente. Además, otro factor importante es los caninos, o sea, los perros domésticos que forman parte del ciclo de la leishmania. La aparición de la enfermedad, la plantación de la soja, en el caso de Argentina, y los caninos, los perros callejeros, por así llamarlo. ¿Sí? Otros animales que hay que tomar en cuenta a la hora de la aparición de enfermedades. Estos son los reservorios. Son considerados animales que no presentan síntomas, pero son portadores de la enfermedad y pueden transmitir la enfermedad. De los principales animales relacionados a las pandemias tenemos los murciélagos, los roedores y las aves. Quirópteros, murciélagos, muy importantes. Se adaptaron a todos los ambientes, tanto zonas urbanizadas como zonas rurales. Además viven en grandes colonias, pueden volar, o sea, pueden transmitir una enfermedad a otras regiones, ¿sí? Son muy longevos, que quiere decir que viven muchos años, aunque no parece, viven muchos años, y son los principales transmisores de dos enfermedades muy importantes, que son la rabia y el virus del Nipah, que hoy en día ya se erradicó, pero también fue una pandemia fuerte en el continente asiático. Rabia, principal enfermedad cuando hablamos de quirópteros. Bueno, ahora con esto del COVID, vamos a ver si sigue siendo la rabia la más importante. Pero rabia siempre fue la enfermedad más importante de las principales enfermedades que ha tomado importancia, sobre todo en temas de salud pública. El principal transmisor de ella, acá en Sudamérica, es el murciélago vampiro. Pero, para que vean, el virus de la rabia se pudo adaptar, ¿sí?, a otras especies. En Norteamérica, el principal transmisor de rabia no es el murciélago, sino que es el coyote. En Europa, el perro mapache. En Asia, el zorro orejudo, también los murciélagos. Y en Australia era el único país que no tenía rabia, que era libre de rabia, pero los murciélagos voladores, los zorros voladores, llevaron la enfermedad a Australia, apareció en el 1996, y ahí se pudo estudiar que había una cuestión de coevolución entre el murciélago y el lisavirus de la rabia. Virus del Nipah, otra enfermedad importante que me gusta mucho nombrarla porque te deja ver de forma muy gráfica toda esta relación que hay entre humano, animal y ecosistema. Esta enfermedad apareció en el 97 y 98.
Y este animal que ven acá, muy simpático, es el zorro volador. El zorro volador se sabe que es el hospedador natural de este virus, ¿sí? Del virus del Nipah, que es un paramyxoviridae. Pero ¿qué pasó? Este murciélago es frugívoro, se alimenta de frutos y vive en las selvas asiáticas, ¿sí? La gente le gusta mucho sacarle fotos cuando a los safaris y eso porque es muy simpático, come las frutas, se llena los cachetes de frutas. Pero, ¿qué pasaba con todo esto? Estos vivían en las selvas y sobre todo en Malasia, en esa época, en el 97-98, una, hubo un crecimiento muy grande de la deforestación, una tala masiva de selva en esa región, donde ellos habitaban, estos murciélagos. Era el hábitat de estos murciélagos, era el nicho ecológico de estos murciélagos, y estos se vieron forzados a tener que desplazarse en busca de alimento y en busca de refugio. ¿A dónde fueron a parar? A las granjas, a las huertas, ¿sí? A las cosechas de las personas, donde la gente cosechaba frutos y orquídeas para que estos se alimentaran, porque perdieron su alimento y donde ellos vivían. Y además del crecimiento exponencial que hubo de deforestación en esa época y de tala, también hubo un crecimiento exponencial de cría de cerdos en Asia y en Malasia. ¿Verdad? Malasia es parte de Asia, pero nombro Malasia en este caso exactamente. Y estos dos factores, crecimiento exponencial de la cría de cerdos y crecimiento exponencial de la tala de selva. Estos se vieron obligados a tener que trasladarse y tomar contacto con los cerdos. ¿Por qué? Porque comían de los frutos de los árboles, como ven acá. La materia fecal, estos caía al piso, los frutos que ellos comían caían al piso, los cerdos se comían las frutas que caían y tomaban contacto de alguna forma con los murciélagos por la materia fecal, y el virus del Nipah saltó de los murciélagos a los cerdos, hizo un salto interespecie, una vez más pudo mutar su ADN, ¿verdad? O ARN, y después saltó al hombre. Ahí se hizo un salto interespecie, murciélago cerdo, cerdo hombre, y apareció una enfermedad emergente muy grave que generaba encefalitis en las personas y que no había vacuna. ¿Y todo esto pasó por qué? No por culpa de Murciélago. Murciélago no era el malo de la película, sino que sucedió ¿por qué? Porque el hombre taló la selva. ¿Sí? Perdón. Que me entró una llamada y me desconectó él. ¿Se puede ver la presentación bien? Sí, se ve. Porque yo la perdí. ¿Ustedes la ven? Quedó en el ciclo del murciélago, la fruta y el cerdo. A ver no sé cómo ponerla de vuelta. Me quedó minimizada. Si no, eh, si no, abandona la presentación y vuelve a presentar. O no puedes entrar a la presentación. Puedo entrar y puedo dejar de compartirla y la comparto de vuelta. Hago eso. Perdón, gente. Una. ¿Ahí la ven? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien, sigo entonces. Estábamos en murciélagos y cerdos, ¿verdad? Salto interespecie. Seguimos. A mí ese ejemplo de virus de Nipah me gusta mucho porque es muy gráfico y te permite entender bien cómo se da el salto entre especies. Es como que, wow, decís, qué increíble la conexión que hay, ¿no? Y uno siempre lo ve como la pandemia que apareció. Uy, la enfermedad que apareció es muy grave, pero hay que ver qué hicimos los humanos, ¿sí? Vamos para atrás, desde la raíz, qué consecuencia humana hubo, o sea, qué factor humano hubo que llevó a esta consecuencia. Otro animal importante, los roedores. Son muy importantes, ¿sí?
son muy prolíficos, o sea, se reproducen muchísimo, se han adaptado a todos los países del mundo, prácticamente en todos los países del mundo existen, ¿sí? Y son considerados animales sinantrópicos, muchos de ellos. Hay roedores autóctonos, como los que conocemos, la nutria, el carpincho, el, el agutí, la paca, pero también hay roedores que son considerados sinantrópicos. ¿Qué quiere decir sinantrópicos? Animales sinantrópicos son aquellos que viven a expensas del hombre, como por ejemplo la rata y el ratón, que son el ratus ratus, ¿sí? Que es la rata común que ven, el ratus novargio, que es la rata de alcantarilla, ¿sí? La rata noruega también le dicen, y el musmúsculo, que es el ratón chiquito. Y transmiten muchas enfermedades que han tomado mucha importancia. En Argentina, sobre todo en la Patagonia, el hantavirus, la leptospirosis, la salmonera y otras enfermedades más, pero vamos a entrar más en detalle. Acá pueden ver el monkeypox virus, para que vean la importancia de los roedores. Esta enfermedad provenía de África. El portador de la enfermedad natural era este roedor que ven en la mano izquierda, que es la rata gigante de Gambia. Y de alguna forma ingresó a los Estados Unidos en el 2003 de forma ilegal por el tráfico ilegal de especies, que hablábamos hoy, que era un factor que predisponía a la aparición de enfermedades, ¿sí? Y tomó contacto en los mercados porque la vendían, y también se les dio por vender perritos de la pradera, que son ese roedor que ven ahí en el medio, son parecidos a una marmota, ¿sí? Muy simpáticos. Uno era el tráfico ilegal de especies, el otro la venta ilegal de especies autóctonas. Tomaron contacto esas dos especies, el virus saltó de la rata de Gambia a los perritos de la pradera, mutó de alguna forma y la gente comenzó a comprar perritos de la pradera porque se pusieron de moda, como se ponen de moda muchas especies, ¿sí? La venta ilegal de muchas especies y la enfermedad apareció en las personas. Y apareció en su momento no era una pandemia, pero era una enfermedad emergente que apareció en Estados Unidos. Como país de primer mundo la pudieron controlar enseguida, pero fue muy grave, ¿sí? Genera, como ven en el niño acá, genera esas alteraciones de la piel, pero lo que hay que tomar en cuenta acá es la venta y el ingreso ilegal de especies, y como una especie, como un virus, un patógeno puede saltar de un animal silvestre a otro animal silvestre y puede mutar. Después, otros animales silvestres que tenemos son estos cuatro que ven acá, que son nuestros, son de Sudamérica. Los estos cuatro viven en Argentina, uno tiene acá la paca, el carpincho, el agutí y la mara, y son portadores también de enfermedades. No han habido casos de que estos transmitan las enfermedades, pero entendiendo esto, podemos abrir los ojos y decir, bueno, esto mañana también podría predisponer en una pandemia. Son portadores de algunos de la tuberculosis, otros de la leishmania también, ¿sí? Y alterando sus ecosistemas, si seguimos alterando los ecosistemas, seguimos generando incendios, seguimos generando tala de selva, contaminación de cursos de agua, podemos invadir este biotopo y hacer que estos animales algún día sean transmisores de una nueva pandemia o algún virus de estos pueda saltar y pueda mutar, ¿no? Porque esto apareció ahora, pero hay muchas enfermedades nuevas que podrían aparecer algún día y nosotros podríamos prevenirlas entendiendo esto de una sola salud. Otro animal, el último, porque todavía falta mucho, entonces no quiero entrar mucho en detalle. Las aves. Son muy importantes también las aves a la hora de entender las enfermedades. Estas, además de que, además de que transmiten, sobre todo una enfermedad de la más importante que han transmitido en todo este tiempo fue justamente la influenza, la gripe, porque son hospedadores naturales de la gripe, las aves silvestres, sobre todo las acuáticas, y otra enfermedad, el Nilo occidental. Además de esto, las aves hay que tomar en cuenta que pueden migrar y volar largas distancias, atravesar un continente en cuestión de semanas. Y eso obviamente les da la posibilidad de poder llevar un patógeno a través de todo el globo terráqueo, ¿verdad? Porque justamente cuando las aves migran, sabemos que bajan y descienden a alimentarse en diferentes lugares. Y cuando bajan a alimentarse, esa es la forma en la que puedes transmitir un patógeno a una nueva área donde antes no existía. Siempre y cuando se mantenga el ecosistema donde ellas se alimentan protegido, sin alterarse. Pero si invadimos un ecosistema, como pasó acá que van a ver, ¿qué pasa? En este caso, la influenza aviar, ¿verdad? La gripe aviar que apareció en 2005 y fue la mayor pandemia en ese momento. Ahora veremos las cifras que darán, si será esta o el COVID. Para mí será el COVID que le va a ganar ahora la gripe aviar, pero en su momento, hasta 2005 era la mayor pandemia que existía. ¿Y qué pasó? Las aves acuáticas, que eran portadoras de H5N1, que es el virus de la gripe aviar, eran portadoras naturales, bajaban a alimentarse. Esto pasó una vez más en China. China se lleva todos los malos créditos de las pandemias, pero en China, ¿qué pasó? Alteraron los ecosistemas, porque sabemos que son grandes productores de las arroceras, sobre todo, y para producir arroceras tienen que inundar un lugar, ¿verdad? Y cambiar todo ese ecosistema. Las aves acuáticas bajaban a alimentarse ahí, ¿sí? Cuando pasaban migrando, y tomaron contacto con las aves domésticas.
las aves domésticas. Y ahí saltó el virus y mutó. Y después, de alguna forma, de las aves domésticas como las gallinas, saltó el hombre. Y además hubo un factor también social, ¿verdad? Que son los mercados donde venden esas aves en China. Son mercados que tienen cero tipo de sanidad, cero tipo de higiene, tanto las aves amontonadas ahí están vivas, están con las plumas, no tienen ningún tipo de control de sanidad, y eso predispone a que la enfermedad después llegue al hombre mucho más fácilmente, ¿verdad? Pero el origen fue las aves silvestres que bajaron, ellas no son las culpables, no hay que verlas de forma negativa, sino que ellas bajaron a alimentarse a sus ecosistemas, donde ellas bajan a alimentarse a sus nichos ecológicos, ¿sí? Tomaron contacto con las aves domésticas y de alguna forma tomaron contacto con el hombre. Pero ¿cuál fue el factor humano? Alteramos ese ecosistema donde ellas bajaban a alimentarse, esos humedales donde bajaban a alimentarse. Y acá pueden ver cómo una enfermedad puede atravesar todo un continente. Empezó en China, que está en borde oscuro, y después pasó a toda Europa, toda Asia y toda África. Ecosistemas y sus relaciones. Vamos a ir entonces, hablamos de que One Health se basa en tres grandes, ¿verdad? Pilares: salud humana, salud animal, salud del ecosistema. Hablamos de salud animal, salud humana, vamos a hablar un poquito de salud del ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Combinación de componentes físicos, biológicos, formando un conjunto complejo de relaciones, están relacionados, funcionando como una unidad sola, e interaccionando con el medio ambiente. Eso es un ecosistema. Un ecosistema sano nos puede dar agua, alimento y todos los recursos de los cuales dependemos. Oxígeno, todo. ¿Sí? En desequilibrio no se puede sostener la vida en el planeta, ni siquiera la nuestra, porque todos dependemos de los recursos naturales que nos da un ecosistema. Así que un ecosistema enfermo no nos daría ni agua, ni alimentos, ni aire, de los cuales dependemos esencialmente para vivir. Acá podemos ver los principales como alteraciones y consecuencias de alterar un ecosistema: cambio climático, desertificación, disminución o contaminación de los cursos de agua dulce, pérdida de biodiversidad, extinción de especies y agotamiento del ozono atmosférico. Principal consecuencia de la alteración de los ecosistemas, el más conocido, es el cambio climático, o como dicen en inglés, global warming, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Porque se acumulan los gases del efecto invernadero, o sea, los gases, las emisiones del efecto invernadero, se acumulan en las capas inferiores de la atmósfera, y sabemos que a mayor concentración de gases, ¿sí? A mayor presión de gases, aumenta el calor, como una olla a presión que tenés. Si le das una tapa a la olla, va a aumentar mucho más el calor ahí y va a hervir mucho más rápido el agua. Lo mismo pasa con el planeta. El efecto invernadero es un efecto natural que se da, pero debido a la liberación de muchos gases, muchas emisiones en la atmósfera, ¿sí? Predisponemos a que aumente aún más la temperatura. Los principales gases de efecto invernadero son el CO2, hollín, hidrofluorocarburos, metano y ozono. El CO2 es el principal, ocupa el 55% y es el gas de vida larga, como le dicen. ¿Sí? Después vamos a ver un poco más cuáles son las principales actividades humanas que predisponen a la liberación de estos gases de efecto invernadero. Entre ellas, la principal actividad, la número uno, o sea, vamos a categorizarlas en tres categorías. La número uno es la quema de combustibles fósiles. ¿Para qué? Para producir energía, luz. ¿Sí? 60% de las emisiones se dan debido a la quema de combustibles fósiles. En segundo lugar, todo el mundo cree que son el medio de transporte, los automóviles, que son muy importantes, pero no. En segundo lugar, factor principal de la liberación de emisiones a la atmósfera, están la industria alimenticia, de la cual 80% prácticamente está formada por la industria agrícola-ganadera. ¿Sí? O sea, del segundo puesto, que sería el factor que libera emisiones a la atmósfera, casi todo es debido a la industria agropecuaria, ¿verdad? Y en tercer lugar están los automóviles, que liberan mucho oxígeno a la atmósfera. También se hace quema de combustible. Entonces, los tres factores principales son quema de combustibles fósiles, industria alimenticia, dentro de ellos principalmente la industria agropecuaria, y en tercer lugar, los automóviles, los medios de transporte. Consecuencias que suceden debido al cambio climático. Principales consecuencias: fenómenos meteorológicos como huracanes, inundaciones, tormentas, sequías muy prolongadas, ¿sí? Muchas muertes, anualmente 250.000 muertes por el cambio climático. Otro es el derretimiento de los glaciares. Hay muchos gases, como el hollín, que pueden viajar largas distancias y pegarse en el manto del hielo, ¿sí? Y oscurecer el manto del hielo de la Antártida, y eso hace que se derritan mucho más rápido, aumente el nivel del mar y haya más inundaciones. ¿Cómo está todo relacionado? Es increíble.
Y muchas veces las poblaciones más vulnerables son las que menos responsables son, como en este caso los indígenas y los pueblos nativos del Ártico. ¿Sí? Porque ellos viven y dependen 100% de los recursos naturales para sobrevivir. Y si se derriten los glaciares, ellos no pueden pescar. Si se agotan los recursos, ellos no pueden vivir. Y lamentablemente son los que más respetan la naturaleza y los que menos responsables son del cambio climático. Otro factor relacionado al cambio climático y las enfermedades, ¿sí? Otra consecuencia que lleva al cambio climático son las precipitaciones, la mayor cantidad de lluvias e inundaciones, lo cual le da las condiciones ideales ¿a quién? Al mosquito a reproducirse. Se dice que el cambio climático ha permitido que enfermedades como el dengue puedan extenderse a nuevas latitudes. El dengue antes se presentaba en ciertas regiones de Sudamérica, pero hoy en día se ve en muchas más regiones porque el calor aumentó en otros lugares y le dio las condiciones ideales, además de lluvia, para que éste pueda invadir nuevas regiones, ¿verdad? Además, el calor hace que la hembra de mosquito, que es la que pica, aumente su metabolismo, ¿sí? Y quiere alimentarse más, o sea, quiere picar más. En definitiva, más infecciones, más enfermedad. Y las larvas de mosquito también aumentan su metabolismo y maduran con mayor velocidad. Todo eso predispuesto por el calor. Soluciones a esto, para no ser tan pesimistas, sí hay soluciones. Uno de ellos es no consumir tanta energía, ¿verdad? Porque sabemos que el principal factor es la quema de combustible fósil. Entonces, consumir menos energía. ¿Sí? Pero lamentablemente, consumir energía justamente limpia o renovable. Pero lamentablemente hoy en día solamente el 1% de la energía que consumimos viene de ahí. Después el otro, sistema de transporte, usar más sistemas de transporte público. Usted en Argentina tiene mucho transporte público, como los subtes o caminar, ¿verdad? Sería una opción para disminuir un poco las emisiones a la atmósfera que genera el transporte. ¿Sí? Porque en lugar de tener muchos autos, un solo transporte que transporte muchas personas. Es una forma. Y después, también los sistemas ecológicos, ¿verdad? Orgánicos, consumir productos orgánicos, es otra opción para reducir las emisiones de la atmósfera, es disminuir el consumo de carne. La OMS dice que si se reduce el consumo de carne, de acá a 30 años se podría... Sabemos que la industria alimenticia era el segundo factor, y dentro de ello la agropecuaria. Y también se reduciría entre un 6 y 10% de las mortalidades anuales en la humanidad. Otra consecuencia del cambio climático es la desertificación. ¿Sí? Voy a ir un poquito más rápido, así después puedo llegar a la parte de fauna silvestre, que es lo que más les interesa a todos. Desertificación es otra consecuencia del cambio climático y de las alteraciones en el ecosistema. Justamente es lo que pasa ahí en la Tierra. Las tierras se mueren y quedan como desiertos. Quedan infértiles totalmente. Y sucede sobre todo en las zonas áridas y más pobres del mundo. En África es de los más azotados por la desertificación, el avance de desiertos, de tierras muertas. ¿Por qué sucede esto? Por actividades humanas, la ganadería, la agricultura y la deforestación. ¿Sí? Hacen que el ciclo de carbono no se pueda generar de forma correcta. Además, el sobrepastoreo que se genera en las tierras, ¿sí? Los incendios, la sobrecarga animal, el pisoteo constante de los animales en la tierra, hace que después pierden como su vitalidad y se generan las desertificaciones. Las sequías intensas, seguidas de lluvias intensas también, son otro factor que predispone a la desertificación. La acidificación, los metales pesados liberados a las fábricas también es otro factor. Y, sobre todo, la disminución del carbono del suelo. Sabemos que existe el ciclo de carbono, ¿verdad? Los árboles absorben carbono de la atmósfera, ¿sí? Nos dan oxígeno, nosotros liberamos carbono y vuelve a la Tierra. Y lo que no está haciendo al lado. ¿Por qué? Por una alianza, claro que lo hay, en la que la humanidad, y justamente lo que es una gran extensión de árboles que se forestó, que es a todo el continente, como ven ahí, son 8.000 kilómetros de largo, el continente africano, casi 12 millones de árboles, y le dio mucho trabajo a ver. Mucho en África, hay muchas guerras, muchos problemas políticos y sociales. Esto ayudó a que muchas personas se puedan unir. ¿Sí? Trabaja sobre todo en las Naciones Unidas en este proyecto. Pueden entrar, investigar más acerca del proyecto de la Gran Muralla Verde, y justamente es una muralla que está deteniendo el avance de este desierto, de esta certificación. Y además que brinda
oxígeno y ayuda a absorber carbono de la atmósfera para que se genere el ciclo de carbono correctamente y se pueda volver a tener carbono en la litosfera. Importancia de la biodiversidad. Vamos a llegar a la biodiversidad entonces. Biodiversidad en términos generales. Flora, fauna. Tienen una importancia enorme la biodiversidad, ¿verdad? Y forma parte del ecosistema, que nos brinda muchísimos recursos del cual la humanidad depende. Las plantas, los fármacos provienen 15% de las plantas, 13% de los microorganismos, así como bacterias, por ejemplo la penicilina viene de una bacteria, y de los animales 3%. También hay el bienestar que nos brinda, se dice que la biofilia es el acto de estar en contacto con la naturaleza y poder disfrutar de la naturaleza, eso es biofilia. ¿Sí? La gente que gusta hacer trekking, avistamiento, salir a pasear por la naturaleza, se dice que eso se llama biofilia, esto lo brinda la naturaleza y la biodiversidad. Tiene muchas funciones, por ejemplo, hay animales que cumplen la función de ser descomponedores, como los artrópodos, los anélidos, como las lombrices, los hongos, ¿sí? También cumplen la función de polinizar, muchas especies como la abeja, muchas aves, muchos murciélagos, hay especies que tienen que comerse ciertas frutas para después defecarlas, como algunos primates, algunas aves y otros muchos animales, como el tapir. El tapir se dice que es un gran reforestador, ¿verdad? Hacer la dispersión de semillas depende de muchas aves, se alimentan de semillas, después esas semillas se les pegan en las patas, quedan pegadas en el pico, ¿verdad? O caen de los árboles porque se alimentan, tanto primates como aves, y permiten que se reforeste. Y también la depredación, los depredadores son muy importantes. Ustedes tienen dos grandes depredadores en Argentina, están luchando mucho para preservarlo, que es el puma y el jaguar, ¿verdad? El jaguarete, como dicen ustedes. Y controlan, son los actores principales de la cadena trófica, de la Patagonia y de la selva, y controlan todas las poblaciones, todas las otras poblaciones. Se llaman especies paraguas, ¿verdad? Porque de ellos dependen otras muchas especies. Acá vamos a ver un ecosistema que es muy rico en biodiversidad, que son los manglares. ¿Por qué los puse acá? Como ven acá, los que no conocen los manglares, ¿qué son? Son un tipo de ecosistema marino costero que es como que si fuese un bosque acuático, literalmente. Son una gran extensión de árboles que se encuentran sobre todo en las regiones tropicales. En el Caribe hay muchos, en Asia hay muchos, en todo lo que es Malasia, Tailandia, todo eso, hay muchos manglares por ahí. Y además de ser muy ricos en biodiversidad, ser un ecosistema único, brindar muchos nutrientes, ¿verdad? Y mucho oxígeno. Además de eso, tienen un rol importante y cumplen una función muy importante que es apaciguar el paso del agua. Actúan en forma de barrera. Sabemos que las zonas tropicales están muy azotadas por los tsunamis. Son zonas mucho más propensas a que sucedan tsunamis y alteraciones meteorológicas como tornados, como sucede en Miami y en Cuba y en Puerto Rico. Y estos, justamente, sobre todo con los tsunamis, tienen una función de barrera para apaciguar el paso del agua. Actúan en forma de barrera. O sea, cuando el agua llega, el tsunami llega, es como una red. El agua se va frenando y cuando llega a la costa, el agua pierde su fuerza en sí. Entonces, fíjense lo importante y lo bien diseñada que está la naturaleza y los ecosistemas. En cada lugar hay algo para actuar de forma positiva y para poder de alguna forma salvar las especies. Pero debido a las construcciones, debido a los muelles, a los hoteles que han construido, estos han sido deforestados en muchas regiones. Entonces, ¿se acuerdan? En 2000, en Tailandia, que azotó a gran parte de la humanidad, sobre todo esos países, murieron miles de personas debido al tsunami. ¿Y por qué pasó esto? Porque habían talado justamente los manglares. Cuando llegó el tsunami, azotó con toda la ciudad, se llevó ciudades enteras, comunidades enteras, porque no había manglares. Pero en Malasia, en cambio, no habían crecido tanto. Llegó el tsunami, los manglares hicieron su función y apaciguaron el paso del agua. Y prácticamente no tocó al país. Entonces, para que vean lo importante que es cada ecosistema y que hay que preservarlo de alguna forma. Aunque no sepamos la función que tiene, alguna función seguramente debe tener. Beneficios, entremos en fauna silvestre, que es lo que más me gusta a mí. La fauna silvestre, me encanta. Me dedico a eso justamente como veterinario, a la conservación, y para que vean la importancia de la fauna silvestre en los ecosistemas. En este caso tenemos a dos animales. Uno del medio es el ratón colilargo, que muchos lo conocerán, que es el gran difusor del hantavirus, ¿verdad? Hospedador natural del hantavirus, en Chile y en Argentina.
en la Patagonia sobre todo. Y el zorro gris, o le dicen algunos zorro chilla, es un gran depredador de estos ratones. Se alimenta de muchos ratones, ¿verdad? Se dice que puede alimentarse prácticamente el 70% de su dieta a base de estos roedores. Entonces, la presencia de zorros grises sería una forma de controlar la presencia de ratones colilargo y de alguna forma problemas en las zonas de la Patagonia. Y además, una alteración más del hombre, un factor más humano, fue la plantación de la caña coligüe. La caña coligüe le da las condiciones ideales para que estos puedan reproducirse. Los ratones estos entonces se dan situaciones que le llaman ratadas. Aumentan hasta 14 su cifra debido a estas cañas de bambú, de caña coligüe, y encima, debido a la depredación por parte del hombre de los zorros grises, porque muchas veces los matan por la ganadería, por la cría de ovejas, porque estos son depredadores, al disminuir la población de zorros grises, aumentó mucho la población de ratones colilargos. Otro animal importante a la hora de controlar roedores, otros animales más, son las aves rapaces. Acá, como ven, tenemos 3 aves rapaces. Tenemos a el búho virginianus, o como le dicen en Uruguay, ñacurutú. Tenemos al tito alba, o lechuza de campanario, y al gavilán mixto, que se ve en Argentina también. Las 3 se ven en Argentina. Paraboton insectus, gran depredador también. 2 de ellos son nocturnos, el búho y la lechuza, y otros diurnos. Y son grandes depredadores. ¿Sí? Y estos 3 depredadores se encuentran en toda América. Y son parte de la fauna autóctona de nuestro país. ¿Y por qué son muy importantes? Pues justamente controlan muchos de estos animales sinantrópicos que son portadores de muchas enfermedades, como por ejemplo las palomas, que son exóticas, que son ingresadas de Europa, y los roedores también son exóticos, como el ratón colilargo, las ratas, los ratones, tanto en las ciudades como en las partes urbanas. Entonces, la presencia de ellos sería muy importante para controlar estas plagas y controlar de alguna forma enfermedades. ¿Sí? Se sabe que el gavilán mixto, según un estudio que se hace, se estudia la materia fecal de estos animales, cuando cae de los nidos, se puede estudiar que se alimentaban entre el 72% de roedores y palomas. Después lo demás eran aves silvestres y otros animales, pero 72% palomas y roedores. Lo importante que es tener en las ciudades esta ave autóctona para controlar las palomas y las ratas en las ciudades, que transmiten enfermedades como la Clamidia psittaci, la salmonela, el hantavirus. La lechuza de campanario se sabe que por noche pueden darse prácticamente de 10 ratones. Lo importante es que tener esas aves también. Y bueno, y el búho virginianus, el ñacurutú, se puede alimentar de todo, hasta de liebres exóticas, de palomas, de ratas, de roedores, de todo. Pero lamentablemente, ¿y cómo se estudian? Gracias a unas bolas que largan ellos, que son llamadas egagrópilas, ¿verdad? Que son como una bola. Las egagrópilas son unas bolas como de pelos y de huesos que ellos regurgitan, que es la parte que no pueden digerir el roedor. Cuando caen del nido, los científicos estudian eso, los investigadores, y pueden ver de qué se alimentó. Gracias a eso pudieron descubrir que se alimentaban prácticamente de roedores. Entonces, es muy importante tener estas 3 especies en el ecosistema y preservarlas. Lamentablemente, muchas de ellas son, o sea, las matan. ¿Por qué? Porque depredan aves de corral, como las gallinas, y también debido a la pérdida de hábitat donde estas viven, y debido también a los pesticidas, sobre todo el DDT. El DDT es un pesticida que se utiliza para la agricultura, y que genera el adelgazamiento de los huevos de las aves, lo cual obviamente predispone a que las aves no puedan nacer y que se reduzca la población. Entonces, proteger a esta población de aves sería protegernos de alguna forma de las enfermedades que transmiten los animales sinantrópicos. Otro animal que me encanta nombrarlo, que a la gente le gusta escuchar, es este que ven acá, que es el aguti. El aguti vive en Sudamérica, muchos lo conocerán, es como un roedor así de pequeño, en tamaño de un gato más o menos, no tiene cola, parece como un carpincho más chiquito, y tiene un comportamiento. ¿Dónde vive? En las zonas boscosas tropicales. Lo pueden ver en Misiones, bueno, en el norte argentino sobre todo lo pueden ver, y en toda la selva sudamericana. Y tiene un comportamiento ideal y muy específico. Lo que hace el agutí es enterrar su alimento. Se alimenta de nueces, de frutas, y enterra su alimento. ¿Para qué? Para preservar su alimento. Y se alimenta sobre todo en Brasil, donde se hizo este estudio de nueces de nogal. La nuez nogal, que es la que ven acá, es la que da origen al árbol de la nuez nogal, que es parte de la vegetación de la selva amazónica. Y este que hace, entierra las nueces de nogal
pero la naturaleza lo diseñó de poca memoria a él. Entonces, del 100% de las veces que enterró, se acuerda solamente un 70%, perdón, un 30%, y un 70% no se acuerda, las enterró, y después esas germinan y dan origen a la reforestación de la nuez nogal de Brasil. Así que podríamos decir que las poblaciones de agutí son importantes para la reforestación. En Uruguay, lamentablemente, en mi país, fueron extintos debido a la pérdida de hábitat y debido a la matanza. Entonces, ¿cuántas especies de flora se van a extinguir en un futuro debido a la falta de este animal? Animales exóticos, otro problema, ¿verdad? Muchos animales que tenemos en nuestro continente son exóticos, fueron ingresados por mano del hombre, como en este caso, estos dos que ven acá, la liebre europea y el conejo europeo. Además son muy prolíficos, o sea, se reproducen de forma exponencial. El conejo te genera muchos problemas en Mendoza, en la zona de la Patagonia, y la liebre en toda América prácticamente. Pero un mensaje de esperanza serían estos tres animales que ven acá. Uno, los zorros en general, el zorro gris, el zorro patagónico, ¿verdad? Otro, el puma, y otro, el águila mora. Tres animales que lamentablemente muchas veces se ganan enemigos, que son los productores. ¿Por qué? Porque depredan a veces, o les echan la culpa de la depredación de animales domésticos. Pero se hicieron estudios, por ejemplo, en la Patagonia, en Torres del Paine, en el Parque Nacional Torres del Paine, de que había pumas que se alimentaban prácticamente 70% a base de liebres. Entonces, si hay pumas, y hay zorros, y hay águilas, entre principales depredadores, habrá menos liebres y menos conejos. Y además, los conejos y las liebres generan muchos estragos. En la Patagonia chilena llegaron a generar en algunos hábitats entre 80 y 90% de alteración de la flora nativa. Generan muchos daños en las cosechas y muchos daños en la flora nativa también. Y obviamente compiten con otros animales autóctonos. Otro animal exótico, capaz lo conocerán en Argentina, la ardilla de vientre rojo, que fue ingresada por nuestro querido Ignacio Steverling, que no tuvo mejor idea que ingresarla a la provincia argentina en el 79 como mascota. Tenía una jaula con ardillas de vientre rojo que provenían de Asia. Y cuando falleció Steverling, sus hijos no tuvieron mejor idea que ¿qué? Que liberarlas, para que sean libres. ¿Qué iban a hacer con 30 ardillas? No sabían, así que las liberaron. Hicieron una plaga de animales exóticos en la provincia de Buenos Aires. Hoy en día las pueden ver en la provincia de Buenos Aires, las ardillas de vientre rojo son muy simpáticas, la gente está a sacarles fotos, pero son consideradas una plaga, porque generan grandes estragos en las cosechas, además de que son bastante agresivas, las tocas te muerden y transmiten enfermedades como la leptospira, ¿verdad? Para que vean el problema que puede generar el ingreso de fauna exótica a un país. Pero el mensaje de esperanza, una vez más, el gavilán mixto, parahueto, Cictus, y otro animal que ha ganado muy mala fama, pero es muy importante, que es la comadreja mora. ¿Sí? Comadreja mora muchas veces se gana muchos enemigos, ¿por qué? Porque depreda a las gallinas y la considera una rata, aunque no es una rata, es un marsupial, pero estos dos se sabe que se alimentan de ardillas. Han visto que la comadreja de noche, que es nocturna sobre todo, se alimenta de ardillas de vientre rojo y el gavilán mixto también. Así que la presencia y la protección de estos dos animales podría predisponer a la disminución de la población de ardillas de vientre rojo. Una vez más, proteger a la fauna autóctona es muy importante. Otro problema teniendo importante es, como hoy nombrábamos, la depredación del ganado, ¿verdad? Muchos ganaderos se enojan y tienen conflictos con los depredadores. ¿Por qué? Porque supuestamente los depredadores depredan sus animales domésticos en una forma en la que les están tocando el bolsillo. Entonces, ¿qué hacen? Matan a estos animales. Y como en algunas provincias, como en Río Negro, en Argentina, el gobernador declaró una ley provincial número 736 para que la gente le lleve los cueros de pumas y zorros y se les da o sea, se los compensa monetariamente, económicamente, por llevarles cueros de puma y de zorro. De alguna forma incentivando a la depredación y a la matanza de estos animales tan importantes del ecosistema. Pero se ve que el gobernador no conoce el concepto de One Health en la salud, entonces no sabe todos los problemas que está generando a un futuro. Pero muchas veces no es ni el zorro ni el puma los que se han ganado la mala fama. ¿Sí? Mentira, se les da la mala fama a ellos, se les hace muy mala fama, pero muchas veces el responsable es el perro doméstico. ¿Sí? Pero como no tienen mucha experiencia investigando y haciendo necropsias acerca de los animales depredados, si se hiciera correctamente la necropsia, se vería cómo se mata un animal doméstico, si es un puma o un perro que lo mató. Porque el puma mata por asfixia
en la yugular. El perro, en cambio, lastima a la presa en todas partes, ¿sí? Así que si pudieran estudiar tal vez los animales depredados, podrían saber si realmente fueron perros o pumas. Que los perros en realidad son culpa del hombre, ¿verdad? Pues están sueltos de forma irresponsable por el hombre. Pero muchas veces se le echa la culpa al puma y al zorro. Importancias, por último, de los animales silvestres y estos grandes depredadores. A mí me encantan los pumas. Algunas fotos que vieron son mías, fueron sacadas en el Parque Nacional Torres del Paine. Ustedes, yo sé que en Argentina tienen mucho puma también, así que son muy afortunados. En Uruguay lamentablemente lo extinguieron. Acá pueden ver al zorro gris de Norteamérica y al puma, una vez más. Pero ¿por qué son importantes? Porque son grandes, tienen un rol muy importante en la cadena trófica de un ecosistema, ¿verdad? Son grandes depredadores. De ellos dependen muchas poblaciones, el control de muchas poblaciones de muchos animales, sobre todo ungulados. En el caso de Europa, el jabalí europeo, que también fue ingresado acá en Sudamérica y es un gran problema también, no se puede controlar, se sabe que pumas, se hizo un estudio en Chile, depredaban, porque los pumas sobre todo pueden matar jabalíes juveniles, los grandes adultos es más difícil, ¿no? Te diría casi imposible. Pero se sabe que los pumas adultos depredan a jabalíes juveniles y ocupaban entre un 17 y 37% de su dieta. Entonces, la presencia de pumas, se le podrían comentar al gobernador de la provincia de Río Negro, sería importante para controlar las poblaciones de jabalíes, por ejemplo, que es un animal que trae enfermedades. Que en Europa, los lobos, que muchas veces fueron también, su población disminuyó mucho debido a que también se consideró un enemigo para el ganadero, también eran grandes depredadores de jabalí. Además, otro ejemplo del lobo gris, en este caso el lobo gris europeo, perdón, norteamericano, se sabe que en el Parque Yellowstone, hace un par de décadas atrás, el lobo gris fue llevado a la total extinción. ¿Por qué? Porque justamente era un enemigo para los ganaderos, hay que entender a los ganaderos, ellos viven de eso, y bueno, lo llevaron a la total extinción, pero ¿qué pasó? Las presas de estos, que eran ungulados silvestres como el wapiti, los alces, los bisontes, los caribú, ¿sí? Empezaron a descontrolarse de forma exponencial sus poblaciones, ¿sí? De forma desmedida, porque no había más depredadores que los que se alimentaran de ellos. Y el principal depredador, más allá del puma y el oso que también viven ahí, el principal depredador ahí era el lobo. Entonces, ¿qué pasó? Estos animales eran portadores de brucela y tomaban contacto con el ganado, ¿sí? Y generaban grandes pérdidas los ganaderos. Entonces, los ganaderos, por querer encontrar una solución, se generaron otro problema peor. Entonces, por suerte, como es un país de primer mundo, Estados Unidos, y eh, tiene muy buenos proyectos para reintroducir una especie, sabemos los que trabajamos en esto, que lleva mucho tiempo y lleva mucha plata reintroducir una especie, pudieron hacer una muy buena reintroducción de los lobos al Parque Nacional Yellowstone, y hoy en día la población volvió al Parque Nacional, hasta ahí se dice que todo el ecosistema cambió, hasta los cursos de aguas cambiaron gracias al reingreso, hasta los salmones, hasta estaba interconectado de la población de salmones y los cursos de agua con la presencia del lobo, que todo el ecosistema en sí cambió cuando volvió a reintroducirse el lobo, las poblaciones de ungulados se vieron controladas de vuelta, como tiene que ser, de forma equilibrada, y los ganaderos, bueno, tienen que aprender a convivir con los depredadores. ¿Sí? Y acá pueden ver las tres presas principales de estos tres: bisontes, alces, los caribú también. El alce lo puse acá, pero el alce muchas veces es difícil de cazarlo por un lobo. Los jabalíes, que traen muchos problemas. Y bueno, y con esto termino. Así que bueno, muchas gracias. Perdón que fui un poquito rápido. Quiero agradecerles a ustedes por haber venido, sobre todo por haberse, sobre todo en este momento tan importante de COVID-19, entender todo esto es muy importante. Y quiero agradecerle, bueno, a los chicos del grupo de fauna que me invitaron, también a mi tutora de tesis desde la UBA, Deborah Rachetti, que ojalá conozcan, trabaja en la cátedra de Historia Animal. Así que gracias. Hola. Bueno, ahora estoy abierto a escuchar preguntas. ¿No, Cami? Sí, acá han preguntado algo. Ahí lo leo. Bueno, todos están diciendo excelente charla, concuerdo con eso, así que muchas gracias a vos también por tomarte el tiempo un domingo a la tarde.
Bueno, una de las preguntas dice, cada virus específico que está naturalmente en ciertas especies de animales, ¿quién los enferman? ¿Cómo? De Dice, vuelta la pregunta, ¿no la entendí bien? ¿Cada virus? eh, cada virus que está naturalmente, Sí. eh, o sea, que naturalmente está en ciertas especies de animales, si a esos animales también los enferman. Depende. Cuando son reservorios animales, los reservorios justamente lo que hacen es, son portadores, ¿no? Naturales, hospedan al patógeno y pueden transmitirlo a otros animales. Pero ellos no presentan síntomas de la enfermedad. Algunas veces sí presentan, algunas veces sí pueden presentar. No es lineal. ¿Sí? Por ejemplo, el antivirus, el ratón es prácticamente inmune al antivirus, pero lo transmite. ¿Sí? Hay otras enfermedades, como por ejemplo la rabia. Si te transmite rabia un coyote, por ejemplo, en Estados Unidos te muerde un coyote, también se muere de rabia él. También te la transmite, te muerde, pero también se muere de rabia él. O sea, los dos se ven afectados. Depende de qué enfermedad, depende de qué patógeno. No todos funcionan de la misma forma. Claro. Bueno, ahí también preguntaba eso, por ejemplo, si todos los ratones colilargo lo tienen. No, son hospedadores. Es como decir el mosquito del dengue, ¿sí? Creo que es la Aedes aegypti, el dengue, ¿verdad? Ujú. El Aedes aegypti es el vector portador del dengue. Muchas veces te dicen, hay mosquitos, porque se han encontrado larvas de mosquitos, se han encontrado mosquitos en la ciudad. Se hace un estudio, pero no están siendo portadores de la enfermedad, ¿verdad? Ellos pueden, son los que podrían, en caso de que esté, el patógeno por ahí son los que podrían hacer de vehículo para transmitir la enfermedad. Pero no necesariamente todos tienen que estar infectados. Y ellos podrían ser el vehículo, los potenciales portadores. Los colilargos son los potenciales portadores de antivirus. Muchos de ellos tienen antivirus, pero no necesariamente tienen que tener antivirus. Puede que sea libre. Y lo mismo para los murciélagos. Exactamente, Y no todos los murciélagos vampiros tienen rabia, sino que exactamente. vale. Porque también se hizo esa pregunta. Eh, Exactamente. Y los murciélagos, muchos de ellos, no todos, ya te diría hasta la minoría capaz, pero los principales transmisores de rabia son los vampiros, pero también algunos murciélagos que no son vampiros también transmisores de rabia. Lo que pasa es que el vampiro se le da mayor importancia porque justamente es el que muerde, porque se alimenta de sangre. Entonces, como se alimenta de sangre, justamente es que se le da la importancia a la hora de transmitir la enfermedad de... puede no estar infectado perfectamente. Muy bien, entendido. No sé si hay alguna otra pregunta. Eh, no sé si alguien quiere decir algo. Bueno, a mí me encantó como todo, tanto la salud del ambiente, de la fauna y que tomemos desde nuestras casas, podemos ayudar con la salud, ¿no? Pública. Exactamente, también eso hay que tomarlo en cuenta. Como vos decís, Cami, todos pueden empezar de su casa. Muchas veces queremos echarle la culpa a las grandes empresas, a los políticos, a los ganaderos, pero ¿quién tiene la varita mágica en su mano? Cada uno de ustedes. ¿Cómo hacen eso? Diciendo, bueno, yo sabes qué, si este alimento, ¿verdad? Predispone la tala de selva, entonces yo no lo consumo más. Si todos hacen eso, ellos no les va a quedar opción que tener que dejar de producir eso, ¿verdad? Por ejemplo, el aceite de palma. Entonces, si vos consumís alimentos con aceite de palma, está generando demanda de eso, y yo te van a dar más ofertas. Si se pone de moda este teléfono, todo el mundo va a querer este teléfono, entonces te van a vender mucho más, te va a producir mucho más. Entonces vos tenés que cortar con esto diciendo, bueno, yo desde mi casa apago la luz. Entonces demando menos energía y las usinas donde genera energía van a contaminar menos porque van a producir menos energía porque hay menos demanda. Lo mismo con los alimentos. La gente deja de comer este alimento que es súper predisponente a la deforestación, ellos automáticamente se van a adaptar a la humanidad. Van a decir, bueno, la gente está consumiendo ahora, haciendo un estudio de ellos, con alimentos orgánicos. Entonces, bueno, empezamos a ofrecerles en las góndolas alimentos orgánicos. Ahora ves
pueden ver todos que creció mucho ahora el mercado de los alimentos vegetarianos, ¿verdad? Y orgánicos. La gente está tomando más conciencia de qué comen. Antes comían sin saber qué se metían en la boca, pero ahora la gente dice, no, yo quiero comer esto, que es más saludable, que no predispone a la deforestación, con todo esto de la pandemia, yo quiero empezar a apoyar a este tipo de cosas. Mi basura quiero tomar conciencia, a dónde va, no quiero que vaya al océano, entonces voy a empezar a reciclar la basura, voy a empezar a hacer orgánicos, plásticos, y así tenga que pagar un servicio para que se lleve el compost, lo voy a hacer, ¿verdad? Disminuir el consumo de carne, como dice, no lo digo yo, lo dice la OMS, la gente dice la OMS, ¿por qué puedo ayudar justamente a que no pase esto, ¿no? Que está pasando en Argentina, los incendios en los humedales. ¿Por qué hay incendios en los humedales y en la selva amazónica? Hay un gran conflicto. Ellos quieren más tierras para tener más ganado. Entonces, la selva y los animales silvestres pasan a ser un enemigo para ellos. ¿Sí? Porque la ganadería da mucha plata. Entonces, vos podés decir, bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo no consumo eso. ¿Ok? Y no predispongo a ese producto. No quiero entrar en debate si está bien ser vegetariano o no, pero por lo menos disminuir tu consumo, como lo dice la OMS. ¿Sí? Disminuir tu consumo y tomar conciencia de cada alimento. Te puedo invitar a que te hagas tu huella ecológica, entras a Google, entras a la página de la WWF, ¿sí? Te haces tu huella ecológica, tu huella hídrica, tu huella de carbono y puedes saber qué impacto tenés vos en el planeta. Claro, genial. Eh, bueno, me parece que no hay más preguntas. Yo te quería comentar que nosotros estamos en un proyecto que se llama Proyecto Puma Productor, que trata Puma con los productores. Porque si bien nosotros desde el lado de conservación lo vemos como el problema es de los productores que matan al puma y matan un puma, le dan el lugar a otro puma, pero bueno, también tenemos en cuenta de que si no le decimos de la importancia y si no ayudamos a los productores a que no tengan estos ataques, esto va a seguir. Entonces, otras alternativas que no incluyan la casa del puma. Que, Estaba al tanto y me lo compartió Nadia Briller, no sé si la conoces, de Grupo Silvestre de la UBA. sí, sí. Lo compartió ella, que dijo que es la semana que viene, ¿verdad? Sí, la semana que viene tenemos una charla en vivo en YouTube y vamos a estar hablando de eso. ¿Quién lo hace? La Universidad de Córdoba, ¿verdad? Nosotros somos 5 grupos fauna en esto. Uno es el de la uva silvestre, nosotros de Córdoba, de Río Cuarto. Hay que son de la Católica de Córdoba y de Villa María, y otro grupo de Santa Fe. Bueno, muy bien. Córdoba es una provincia muy linda. Fui 5 veces a Córdoba, me encanta. Y sé que hay pumas en Córdoba. Y siempre que voy intento ver pumas tras la sierra, pero nunca se me presentaron pumas. Pero sé que hay. Así que No, tiene que yo, trabajar mucho en conservar su provincia. así que bueno, eh, genial. Muchas gracias a todos los que vieron la charla, los mensajes que dicen todos muy, muy linda la charla y demás. Eh, y más que nada en este momento en donde estamos dentro de una crisis ambiental, eh, en donde, bueno, estamos en una pandemia y vemos bien que la pérdida de hábitat sigue eh, acá y demás. Así que bueno, muchas gracias por la Gente, como charla. vos decís, este es el momento para que todos despierten. Sí, espero, ¿no? Y bueno, esperamos a que cuando pase todo esto puedas venir a Argentina, a Río Cuarto. Te vamos a estar Capaz, esperando. capaz, no sé, pero capaz que termino en Córdoba dentro de un año. Así que capaz que Ojalá. estaré por ahí. Y tengo todo el gusto de ir y dar la charla en vivo. Así que. Buenísimo. Así que bueno, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y bueno, lo veré en YouTube cuando lo suban. Dale. Chao, chao. Chao, gracias. Chao a todos, gracias a todos.